Continuando con esta formación acerca de la liturgia que ya hemos comenzado en días pasados, hoy continuamos profundizando e introduciéndonos en este ambiente de lo que es la liturgia y la importancia en la vida de la Iglesia y en la manifestación y expresión de nuestra fe. Hoy pues vamos a comentar acerca del origen de esta palabra, cuáles son los sentidos que se le ha dado a esta palabra y por qué en la actualidad se conoce como liturgia a lo que nosotros tenemos como parte importante de la expresión de nuestra fe. Lo primero es que la palabra liturgia proviene del griego leiturgia, laos, que significa pueblo, y ergon, que significa trabajo u obra. Se podría traducir como que la liturgia es la obra o servicio del pueblo. En ese sentido, nos damos cuenta que en su origen la liturgia no tenía una connotación religiosa, porque de hecho hacía referencia a cualquier obra o servicio público que realizaban las personas a favor del pueblo, que pudieran ser funciones militares, políticas y sociales. En el Nuevo Testamento, la palabra koiné, que es la palabra para referirse a la cuestión cultural, litúrgica, tiene 4 sentidos que la vamos encontrando en diferentes textos para referirse a ese servicio público o a esa obra pública del pueblo. Lo primero es utilizado por San Pablo más de 7 veces esta palabra koiné para referirse a la obra social, es decir, la ayuda y cuidado de los pobres, la generosidad, las colectas que él realizó para poder ayudar a los más necesitados, etc. Entonces, a eso se le llamaba liturgia o koiné, es decir, la obra social que realizaba el pueblo en favor del mismo pueblo. Otro sentido que aparece también ya en el Nuevo Testamento, sobre todo en la carta a los Hebreos y en las cartas de Corintios, a los Corintios se le da un sentido de culto del templo. En el capítulo, pero varias veces aparece en un capítulo, sobre todo en el capítulo 12, cuando habla del servicio dentro del cuerpo, y también en la carta a los Hebreos, cuando habla del servicio de Cristo o el oficio de Cristo como sacerdote, aparece esta palabra 5 veces refiriéndose al culto que se realizaba en el templo. Encontramos también en ese sentido esta palabra en los Hechos de los Apóstoles, cuando se dice que el pueblo realizaba el culto en el templo o iban al templo a hacer el culto. También, ya refiriéndose a este sentido más religioso, encontramos una vez esta palabra koiné, haciendo referencia al ejercicio público de la religión, sobre todo cómo se realizaba ese ejercicio público de la religión, refiriéndose a la evangelización o predicación de la palabra de Dios. Y el cuarto sentido que encontramos esta palabra, koiné, es referente al culto espiritual cristiano, es decir, ya refiriéndose propiamente a la asamblea, a la Eucaristía. Es por eso que en el cristianismo, como religión ya del Imperio Romano, cuando ya se oficializó,
empezó a desarrollar diferentes ejercicios de este culto, sobre todo derivados del sacerdocio de Cristo. Encontramos que Cristo a lo largo de su vida, y como ya lo iremos desarrollando más adelante, Cristo fue instituyendo a través de signos, símbolos, palabras, acciones, los diferentes sacramentos que utilizamos dentro de las celebraciones, como son pues el bautismo, el matrimonio, la unción de enfermos, la confirmación, la confesión y la ordenación sacerdotal. Todos ellos tienen ese sentido en la vida de Cristo a través de esos signos que podemos contemplar y poder reconocer a lo largo de su vida y que se han convertido en acciones litúrgicas o acciones de Dios salvíficas para el hombre. Además, sabemos que el Imperio Romano, por el hecho de ser un imperio, pues había conquistado diferentes culturas, ciudades, con diferentes costumbres, acciones, que también fue él adquiriendo y fueron formando parte de su cultura. Y por eso la religión cristiana o el cristianismo, cuando se convirtió en religión oficial del Imperio Romano, poco a poco también fue adquiriendo estas costumbres, estos, elementos, signos, y dándoles un sentido religioso para poder expresar este misterio de fe. Por eso podemos encontrar cómo también tiene esa influencia griega, donde fueron adquiriendo palabras, fueron adquiriendo colores, signos, que después fueron importantes para nuestra expresión de fe. Podemos decir, en resumidas cuentas, que la liturgia es la celebración de nuestra fe. ¿Cómo celebramos la fe? Sabemos que, digamos así, la catequesis es formación en la fe. La evangelización es la propagación de la fe. Y la liturgia es la celebración de la fe. Por eso la liturgia tiene ese sentido de celebrar el misterio de nuestra fe, de cómo poder expresar a través de signos, a través de acciones, esa fe en Cristo Jesús, muerto y resucitado, y también con ello pues nuestra fe en Dios Padre, nuestra fe en el Espíritu Santo y en todo lo que la Iglesia nos va enseñando a través de la doctrina que también recibió del mismo Jesús, que lo conocemos como el depósito de la fe. Ya podemos ver, por ejemplo, también en el Antiguo Testamento, cómo los judíos fueron adquiriendo también, como eran un pueblo nómada, que fueron de un lugar a otro, y sabemos que también fueron esclavos, fueron exiliados, fueron en contacto con diferentes culturas, pues fueron adquiriendo también diferentes acciones que después formaron parte de su liturgia. Y eso lo encontramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la parte de los sacrificios, la parte de los símbolos, los altares, algunas imágenes que ya encontramos labradas en el templo, materiales que se utilizaban, lugares santos, construcciones de templos, etc., ¿no? Que también pues ya sabemos que fue influencia de otras culturas la construcción de templos dedicados a sus deidades. Es por eso que la liturgia pues también nos va llevando en ese camino de poder ir conociendo lugares sagrados, acciones sagradas, objetos sagrados, que nos van llevando a poder expresar a través de ellos la fe. De ahí el que propiamente la liturgia es
el servicio del pueblo, como decíamos en su origen de esta palabra. De ahí el que el pueblo de Dios, realizando su ser sacerdote, expresa a través de la liturgia esta fe que tiene en Dios. De ahí la importancia en que la liturgia es un servicio de todo el pueblo de Dios, que es algo que se retomó sobre todo en el Concilio Vaticano II, sabiendo que una de las primeras constituciones o documentos que se realizaron fue la Sacrosanctum Concilium, es decir, este documento que habla acerca de la liturgia y que nos va llevando a poder expresar de manera adecuada esa fe. De ahí que si entendemos de esta manera la liturgia, podemos descubrir que es un medio que nos ayuda a poder expresar esa fe que tenemos en Dios de manera adecuada. Por eso vamos a ir dando esos pasos en esta profundización de la liturgia para poder realizar de manera adecuada ese servicio a Dios y poder expresar nuestra fe como Dios nos lo ha encomendado. Gracias y que Dios les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.